Hola a todos y bienvenidos al último episodio de nuestra primera temporada. Para cerrar con broche de oro, vamos a estar hablando sobre aprender a soltar. Soltar momentos, personas, relaciones. También sobre cuándo se está listo para soltar. Si dejar ir tiene un efecto reparador. Nosotros soltamos cuando ya no podemos más o soltamos para permitirnos seguir adelante. Y para responder todas estas preguntas tenemos a Yadira Llanes. Ella es arteterapeuta, directora de My Center y presidente de la Fundación My Panamá. Yadira, este espacio es todo tuyo. Bueno, muchas gracias chicas, me encanta este espacio que ustedes están abriendo sobre salud mental, me encanta la difusión porque mientras más abramos espacios se permite que los chicos y las personas se integren más, conozcan más, se sientan libres de participar y ese es el objetivo, ¿no? O sea, abrir más espacios. Así que muchas gracias y gracias por tomarme en cuenta, me encanta. Bueno, Sí, la ya verdad es que nosotras te admiramos muchísimo, así que por eso te invitamos. Creo que han sido 25 episodios, ya este es el último de la primera temporada y queríamos terminar con algo que tuviera que ver con ese cierre, porque para nosotros significa algo muy importante, ¿no? Creo que dejar ir para nosotras en esta etapa ha sido más que todo porque vamos a hacer como un rebranding de la misma marca del podcast y dejar ir como ese pequeño paso que vimos al principio. Es como, wow, como que me gustaba, pero me gusta más lo que viene y ese soltar, que es lo que vamos a hablar, ¿no? A veces trae algo mucho mejor. Así que no sé si tienes alguna anécdota tú de algo que hayas Bueno, tenido que soltar. anécdotas, o sea, mi vida entera. Si vamos por contarles un poquito de anécdotas desde toda la vida, desde siempre. Yo vine de Ecuador, jovencita, vine con mi esposo, con mis hijos pequeñitos, a crear una nueva vida acá en Panamá y ahí comenzó mi etapa de soltar. Bueno, tal vez un poco antes, pero bueno, ahí viene más historia un poco turbia, pero creo que la vida te enseña poquito a poquito a que aprendas a soltar, porque el soltar es doloroso. El soltar significa dejar algo y comenzar algo nuevo. Y en ese dejar algo y comenzar algo nuevo hay mucho miedo, hay mucho dolor. En una etapa de mi vida pude identificar que tanto el miedo como el dolor son dos sensaciones, dos emociones muy parecidas, se parecen bastantísimo, afectan todos los sensores que tenemos internos, nos descompensan, ¿no? Toda la lógica que creemos que tenemos no la podemos lidiar de la misma manera. El soltar más fuerte fue cuando, bueno, mi primer divorcio, ese fue mi primer soltar. Venirme de Ecuador a vivir a Panamá fue el segundo soltar. Cuando mis hijos crecieron, decidieron irse cada quien por su camino, lo cual está bien, es parte del proceso, es otro soltar. Luego falleció mi esposo y creo que ese fue el soltar más doloroso que tuve que aprender porque fue un soltar a través de una enfermedad muy, muy fuerte que es el cáncer, y yo acompañé a mi esposo hasta el último momento y creo que esa es la parte más dura y más difícil de aprender a soltar. Comprender que cuando algo dejas, no necesariamente significa perder, no necesariamente significa que pierdes tú como persona. Sí es verdad que cuando sueltas algo hay un vacío, sí es verdad que pasas por un proceso doloroso y difícil y que enfrentar lo que viene te causa mucho temor, pero también te ayuda a reconocer que ese nuevo comienzo es conocerte otra vez, implica volver a nacer. Aprender a soltar significa reconocer que tú existes a pesar del dolor, a pesar del miedo y de las frustraciones y de todas las emociones que se vengan acompañadas. Tú sigues existiendo y en ese seguir existiendo es nacer de nuevo. Alguna vez alguien me decía que cuando fallece alguien muy querido para ti, fallece una parte de ti. Y es verdad, fallece ese espacio de relación tuya con esa persona. Cuando te alejas de una pareja, de un novio o de una novia, muere ese pedazo de relación que tú tenías con él. Y eso duele, y por supuesto, y como seres humanos no nos gusta el dolor, no nos gusta enfrentarnos a situaciones dolorosas. Y hay un duelo, sí, hay un duelo independientemente de la intensidad, hay un duelo en cualquier separación, pero es necesario transitar, es necesario ese dolor, porque cuando te duele, sientes el vacío, y en ese vacío hay una oportunidad, una posibilidad de que tú construyas algo nuevo.
Entonces, soltar no es fácil, estamos de acuerdo. Soltar es de las cosas más difíciles que tenemos. Nos apegamos a las personas, nos apegamos a las cosas materiales, nos apegamos a los recuerdos, a los momentos, nos apegamos a muchas cosas, porque queremos eso, queremos tener estabilidad y a veces nos cuesta mucho soltar. Pero si no lo hacemos, no nos damos cuenta del potencial que poseemos para reconstruirnos. Y yo pienso que en este proceso de vivir, porque aquí existimos, también evolucionamos y crecemos y aprendemos. Y soltar nos da la oportunidad de volvernos a conocer. Sí, totalmente. Me encantó lo que decías y cuando decías lo del vacío, lo traía mucho, lo integraba mucho como con esto del vacío fértil, ¿no? O sea, a veces vemos el vacío solamente y cuando pasa es como, wow, el impacto y el duelo, ¿no? Que a veces no nos deja ver lo que quizás va a venir después. Pero dentro de ese vacío hay una fertilidad de que nosotros podemos crear algo bonito, algo bueno. Con Ujú. lo que yo recordaba cuando terminé con un novio que fue súper difícil para mí. em, y pasé un rato bastante difícil, fueron como literalmente un año y me cuesta muchísimo soltar, o sea, soy una persona que considero que es algo que yo tengo que trabajar. em, y pasó ese tiempo, pero luego yo aprendí mucho de lo que yo quiero y de lo que no quiero en una persona. Y eso me hizo poder elegir a una mejor persona en la siguiente relación y construir algo mucho más sano, es lo que yo realmente quería y lo que no. O sea, que ese dolor, si no hubiese estado, yo no lo hubiese aprendido nunca. Entonces siento que tiene un valor muy importante esto del duelo y el soltar, que aunque duela, al final trae algo mucho mejor. Ujú. Sí. Mira, y me parece lindo tu ejemplo porque en realidad la parte más difícil de soltar es en la relación con alguien, Ujú. porque involucra muchas cosas que tú das, porque tú te entregas, porque das amor. Y para mí el poder más gigantesco que tenemos los seres humanos es esa capacidad que tenemos para amar. Total. Entonces, cuando depositas tu amor en alguien más, tú esperas recibir y cuando eso se rompe, obvio que hay un dolor gigantesco. Ujú. Pero siempre tenemos que recordar que de dónde nació ese amor, nació de ti, Ujú. así que te pertenece, sigue siendo tuyo, independientemente de la persona que se vaya. Exacto. Cuando te contaba que mi esposo falleció, yo decía, porque, bueno, obvio que me destruyó física, emocionalmente, Claro. absolutamente, pero he podido ir caminando, yo he podido continuar, yo decía, ¿por qué puedo seguirme levantando? Porque todo el amor que yo le entregué a mi esposo está en mí y habita en mí. Y yo lo amo y lo amo eternamente, como le digo a mi hija, infinitudamente. Lo amo absolutamente y lo seguiré amando y respetando su memoria y el tiempo que compartimos juntos, porque el amor nació en mí y eso sigue aquí. Total. Y yo compartí mi amor con él y le di mi pedazo de tiempo y espacio y construimos un hogar juntos y fue muy hermoso. Eh, y cuando él ya no está, sí, tengo el vacío de él, el espacio de él, pero el amor que yo di está en mí. Entonces ese amor me sigue llenando, ¿me explico? Ujú. Me sigue absorbiendo completamente. Entonces lo que tengo que hacer es, bueno, después de pasar el duelo, porque tampoco esto es magia, no es que Sí. ahora fallece o ahora pierdes a tu pareja y mañana ya qué hacemos. No, o sea, esto es un proceso. Voy por el segundo año hacia el tercer año de fallecimiento. Entonces, todavía me estoy descubriendo y me estoy entendiendo, pero dentro de este proceso de reconocerme, me tengo que dar mi lugar y tengo que reconocer que el valor principal de esta relación, cuando se trata de mí, nace de mí. Ujú. Y entonces si nace de mí, yo soy capaz de volver a dar amor. Entonces, ¿hacia dónde dirijo esta cantidad de amor gigantesca que tengo dentro de mí? Y pues empecé a dirigir hacia el proyecto y nació la Fundación My Panamá y Mm. hacemos los talleres con los adultos mayores, que eso es una cosa maravillosa que nos está dando tanta satisfacción. Y entonces, mira que solté algo que me dolió, que te dejó un vacío, y no es que la fundación reemplace, porque ese vacío sigue. Ujú. Simplemente que redirijo mi amor y la intensidad de la capacidad de amar que tengo hacia otras cosas y otras actividades que también me llenan. Exacto. Y entonces vuelvo a nacer.
Sí, la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo esta perspectiva que le pones al duelo quizás o a este proceso de soltar. Yo no lo había visto nunca de esa forma y de verdad que genera como un sentimiento de esperanza o de alivio, como que después de esto yo me voy a sentir en paz, me voy a sentir tranquila. Y eso no indica que yo deje de amar o que yo olvidé o que no, simplemente yo dirijo mi amor a otras cosas, como tú dices, y a mí me gusta muchísimo esto porque yo creo que también, como mencionaba Gaby, su ejemplo del noviazgo, creo que en las amistades o en momentos cotidianos también nos enfrentamos a eso. Yo he tenido muchísimas amistades que no hablo con ellas ahorita, pero uno piensa que la amistad se debe romper porque pasó algo súper malo o lo que sea. Y al final no, o sea, no necesariamente es esto, creo que lo hablamos en un episodio anterior, sino que uno avanza. Y cuando uno avanza, y uno dirige su amor a otras amistades con las que uno se siente compenetrado y ya no siente la misma afinidad como antes, uno tiene el derecho también como de sentirse tranquilo. Y creo que una parte, como tú mencionas, de el miedo o este dolor que uno siente, es también la culpa como por haberse ido, la culpa por haber dejado la relación o la culpa por no haber intentado un poco más estar en la relación, pero quizás esa relación llevándolo a una relación disfuncional, ya no te beneficia, o sea, ya no es para ti. Es que, mira, yo creo que hay una tendencia humana, natural, a querer eternizar las cosas. Creemos que lo que tenemos nos va a servir para toda la vida, que vamos a vivir aquí toda la vida, que los hijos van a durar toda la vida, que el novio va a durar toda la vida, y que la vida va a durar eternamente, ¿ya? Y eso no es verdad, o sea, no existe la eternidad de las cosas, no existe eso. ¿Qué sí existe? La amistad, por ejemplo, uno cree que la amistad va a ser toda la vida, eternamente, forever and ever. Y, y yo pienso que no es verdad, que a veces nos engañamos porque queremos aferrarnos tanto a esa eternidad de la existencia de lo que sea, de las cosas y las personas, que dejamos de ver lo valioso del momento. Y mi filosofía es crear momentos. Y el momento es esto, hoy estoy con ustedes y me encanta este momento y les doy lo mejor que yo pueda porque es un momento que comparto con ustedes. Y más tarde ya se acaba el momento y entonces reenfoco mi energía hacia otro momento. Y ese para mí es el sentido de la vida, crear momentos tuyos, crear momentos con personas. El momento con tu pareja es un momento íntimo, un momento hermoso. El momento con tu amiga o tu amigo es un momento bonito. Y con eso significa que a veces haya momentos también desagradables, como son las pérdidas o las situaciones o las peleas, qué sé yo. Y también son momentos, porque la vida es eso, es vivir momentos. Ni la vida es eterna, ni nada, ningún objeto, ni ninguna persona al lado tuyo va a ser eterno. Y si nos aferramos a la eternidad, nos va a doler, porque no es verdad, porque no podemos aferrarnos a algo eterno, no podemos aferrarnos a esa subjetividad. Tenemos que comprender que si hoy estamos con un momento de felicidad con una pareja, pues disfrútalo al máximo, ámalo, entrégate absolutamente. Y si mañana no es, pues no fue. Hay un pensamiento que yo leí hace mucho tiempo que son las 4 leyes espirituales de la India, que dice, a ver si me sale más o menos, que dice que la persona que llega a ti en el momento preciso llegará, o sea, el momento en que llegue esa persona es el momento que tú estabas precisamente lista para recibir a esa persona. Cuando esa persona se va, significa que su tiempo, en tu tiempo, fue suficiente. Durante ese espacio que esa persona transitó en tu vida, algo te enseñó y algo aprendió de ti. Y eso es lo valioso, pero hay que entender que es por un momento y que el tiempo, perdón, el tiempo que transcurrió era el tiempo que tenía que transcurrir, que empieza con un inicio y luego tiene un final. Entonces, a mí me pareció hermoso leer eso, es en algún libro que lo leí hace tiempos, y yo decía, es verdad, es que somos seres que transitamos. Cuando yo dicto talleres o trabajo con gente, yo les digo esto, yo estoy en este instante atravesando un momento del tiempo de sus vidas, un espacio en sus vidas. Y en este espacio yo pienso darles lo mejor
y voy a recibir de ustedes lo que ustedes quieran darme. Y luego yo me voy. Y entonces seguiremos nuestras vidas independientemente. Hoy, por ejemplo, ustedes y yo nos conocemos y nos queremos y nos respetamos y nos admiramos mutuamente, porque yo las admiro muchísimo a ustedes. Pero luego terminamos y cada quien coge su camino. Pero eso no significa que, que nos perdamos. Significa que construimos un momento valioso y que luego seguimos y construiremos más. Exacto. Me gusta eso de vivir el momento porque eso nos ancla mucho al aquí y a la hora. Siento que en lo que decías de las relaciones es tan importante y es tan cierto que uno vive como pendiente de que esto sea eterno y uno gasta tanta energía que no estás disfrutando lo que estás viviendo para llegar a una supuesta meta que quizás no llegue por lo mismo, porque estás pensando y como atornillando todo para que eso suceda. Y siento que eso da mucha ansiedad, o sea, da mucha ansiedad y no te permite vivir lo que estás viviendo ahorita, sea bonito, sea mal, lo que sea, pero no te permite sentir. Entonces eso es como tan peligroso también. Sí, definitivamente. O sea, yo creo que a mí se me vino a la mente que de alguna manera el ser humano quiere pensar que existe una eternidad para tener todo bajo control y como que yo nunca me voy a enfrentar al dolor, como mencionaba ya de al inicio. O sea, yo voy a evitar a toda costa que esto se rompa porque yo no quiero sentir este miedo, no quiero sentir esta soledad y todo lo demás y al final te quedas toda una eternidad pensando que quieres evitarla y nunca vives. O sea, nunca vives lo que tú quieres hacer, nunca vives la calidad del momento, nunca vives cosas que tú realmente quieres vivir, pero por el miedo, o sea, lo evitas y te pierdes muchas cosas, como mencionan. Pero sí me gustaría subrayar en este punto algo. La gente suele decir, los golpes te enseñan, los dolores te enseñan, y yo no estoy de acuerdo con eso. Los dolores sí te golpean, los golpes te tumban, o sea, muchísimo. Hay muchas personas que con el dolor siguen tumbadas, que con las tristezas entran en una depresión de la cual no pueden salir. Entonces, no es que el dolor te enseña. ¿Qué te enseña? La reflexión que tú te permites hacer acerca de lo que estás transitando. Eso te enseña. Porque el momento en que te detienes por un momento, que fue algo que yo hice, no solo yo, mi esposo y yo antes de morir, porque el cáncer de él ya estaba en etapa 4 y sabíamos nosotros que él iba a fallecer pronto, no sabíamos cuándo, pero sabíamos que iba a fallecer. Él y yo nos sentamos y dijimos, no vamos a llorar esto, vamos a pensar cómo transitamos esto de la mejor manera, del modo que cuando tengamos que despedirnos, nos despidamos satisfechos de habernos dado lo mejor, yo sabía que él iba a hacer lo mejor para hacerme feliz a mí y yo iba a hacer exactamente lo mismo, lo que tenga que hacer para hacerle feliz a él los últimos momentos. Entonces, desde esa perspectiva comprendes que primero va a tener un fin, ¿no? Segundo, te está doliendo, por supuesto que sí. ¿Tienes miedo? Por supuesto que sí. Pero estás dispuesto o dispuesta a que el tiempo que vivas, el momento que vivas, sea lo mejor para ti y para la pareja. Entonces, comprendiendo que nada es eterno, comprendiendo que vivimos de momentos, reflexionemos sobre eso. Y en esa reflexión vamos a empezar a encontrar caminos. Y lo que quiero subrayar es, a veces, si no podemos reflexionar solos, pues asistamos a ayuda, pidamos ayuda, asistamos a terapia. Y en la terapia, una persona externa a ti, que no está pasando por esta intensidad emocional y esta lluvia de emociones en la que estás cayendo, puede ayudarte a sostener, a abrazar tu dolor y desde ese momento ayudarte a reflexionar cómo puedes seguir caminando en lo que continúa al siguiente momento que no sabemos qué vendrá. Exacto, sí, y con eso de terapia que decías, a mí me sucedió, yo pasé por algo muy difícil que no estaba logrando integrar, o sea, realmente no lo estaba logrando, se sentía muy pesado ese dolor y sentía que no lo podía llevar solo. Fui a terapia y no les puedo explicar cómo, o sea, voy a decir el tema básicamente de lo que era. Yo tenía un problema muy grave viendo como el matrimonio. O sea, yo pensaba como que el matrimonio era lo peor que te podía pasar en la vida, literal. Y yo pedí ayuda y no les puedo explicar cómo mi pensamiento hacia eso ha cambiado muchísimo. Yo antes ni siquiera me quería casar por un evento que había pasado.
y yo logré integrar eso y que no es mi idea, no es lo que yo realmente creía, eso era un pensamiento de otra persona, una vivencia de otra persona, pero no era la mía, o sea, no era la que yo quería crear tampoco. Entonces, al pedir ayuda y como decía Yadi, viendo o sea, yendo a una persona que no está viendo la misma intensidad emocional que tú, lo puede ver de una manera mucho más diferente, es otra perspectiva, te puede ayudar un montón y quizás hasta a niveles que tú no creías que podías llegar. Así que yo quería hablar también de algo. Bien. Yo sé que muchos extranjeros nos escuchan y siempre sale este tema como el duelo al migrar. Y es un vacío también que se vive, ¿no? Como yo sé que estoy yendo a algo mejor y que quizás estoy yendo por más oportunidades, etcétera, pero también dejo algo que amo. Y aunque no sea la mejor situación en mi país, yo amo mi país, amo su comida, amo su cultura, amo su gente. Y dejar eso es bastante difícil. Entonces quiero, no sé, como que nos cuentes un poquito de tu soltar en ese aspecto siendo extranjera. Ujú. Bueno, como ves, tengo un montón de soltar en mi vida. Y sí, venir de mi país también fue muy, muy difícil. No te puedo negar que muchas veces yo tenía el boleto en mi mano y decía, yo me regreso, ¿qué hago aquí? No, no fue fácil. Yo vine con mis hijos chiquititos. Mi último varón vino recién nacido, entonces yo estaba, no sé si con la depresión postparto, qué sé yo, y fue difícil, no puedo negar. ¿Qué me ayudó a mí en esa etapa a superar o a, no sé, a transitar el duelo? Fue empezar a interactuar con la gente de aquí. Porque cuando uno entra en duelo, uno tiende a encerrarse como en una especie de concha, de capsulita, no quiero que me digan, no quiero. Y entonces intento abrigar mi propio dolor desde mi propio espacio y a veces no es suficiente. Y yo entré en una especie de depresión en esa época. De eso te estoy diciendo hace 25 años que vine de Ecuador. Y, y yo me di cuenta que no podía salir de eso y que con mi dolor me estaba jalando a mis hijos, porque mis hijos sentían la misma tristeza que yo. Indirectamente les estaba transmitiendo mi propia depresión. Entonces me puse un alto, pero te digo, a veces uno puede tener la capacidad para hacerlo solo, a veces no, y es momento preciso de pedir ayuda. Entonces tuve la capacidad de razonar en ese momento porque suelo ser muy reflexiva sobre las cosas que me suceden y me puse a pensar qué debo hacer. Y entonces empecé a interactuar, me inscribí en la universidad en aquel entonces y continué estudiando, nunca he parado de estudiar. Y cuando entré a conocer a la gente, abrí una pequeña puerta de oportunidad a conocer este país con las cosas buenas y malas que tiene. Y yo me identifiqué que uno pasa por procesos. Este duelo es parte de un proceso largo. Entonces, el primer proceso es, al principio llegas con la ilusión, wow, vengo a un país diferente y no sé qué, y todo lo veo bonito. Pasa ese tiempo y empiezo, no, pero espérate, en mi país era así, y acá era acá, y era así, y empiezo a comparar. Y empieza a ganar mi país de origen. Y entonces empiezo a idealizar mi país como si fuese perfecto. Y espérate, no es perfecto tampoco, tiene problemas, la gente tampoco es educada 100% y la comida es rica, pero tampoco hay todo el tiempo y aquí hay también comida rica y a veces no y así, ¿no? Entonces empiezas a idealizar el país de origen, que esa es otra etapa, hasta, hasta llegar, dependiendo del nivel de intensidad, a odiar el país en el que vives, porque yo he llegado a ver personas que llegan a odiar este país. Y ese es el momento, o antes de llegar a ese momento, cuando sientes que empieza a chocarte todo lo que está alrededor tuyo, es momento preciso para pedir ayuda, porque significa que tú solo no estás pudiendo salir adelante. Entonces pide ayuda, porque tienes que darle la vuelta a la tortilla. Ese es un lema conmigo, y lo digo siempre, cuando la tortilla se te quema, o cuando es momento preciso de darle la vuelta a la tortilla, cuando se empieza a quemar. Entonces, eso para mí es el dolor, o es la tristeza, o es la frustración, o es eso que no puedes estar saliendo. Cuando empieza a quemarse, es momento de dar la vuelta a la tortilla. ¿Y qué es dar la vuelta a la tortilla? Uno, buscar ayuda, asistir a una terapia si no puedes, hablar con amigos, buscar un momento, reflexionar, hacer algo que te rompa el esquema en el que estás de depresión y puedas mirar las cosas desde otra perspectiva.
Cuando yo empecé a asistir a clases y empecé a conocer gente, me di cuenta que hay gente maravillosa, que hay panameños que son un amor. Empecé a hacer amigos, empecé a salir, empecé a conocer gente y empecé a darle una oportunidad a esta nueva apertura. ¿Y te acuerdas cuando hablábamos que este soltar significa perder algo, pero también significa renacer? Porque abres, cuando sueltas, dejas un vacío y ese vacío es una oportunidad de construir algo nuevo. Entonces, le di la oportunidad en ese vacío de dejar mi país, de llenarme con la comida de acá, con los amigos de acá, con el clima de acá y las cosas de acá. Y en eso empecé a sonreír y me dije, ¿sabes qué? Panamá tiene muchas cosas lindas. Y más allá de eso, las cosas que no me gustan de Panamá, yo sí tengo una oportunidad de hacer algo. Porque, regreso al punto, hay muchas cosas que yo poseo en mí, habilidades, conocimientos, mucho amor. Para mí el amor es la base de todo. Eh, y, y entonces yo puedo hacer algo. Y empecé a trabajar por este país y a construir y a hacer labor social y yo como arte terapeuta entrego muchos talleres de arte, muchos los hago gratis, muchísimos, me voy a las comunidades y empecé a viajar por Panamá, un montón de lugares, y yo con mi maletita de útiles y pinceles y etcétera, y llegaba a las comunidades así randómicamente a dar talleres donde nadie me pedía, y la gente me veía como bicho raro, y bueno, además que siempre suelo pintarme el pelo de colores. Y entonces ver que lo que yo puedo dar enriquece al espacio donde estoy, me di cuenta que puedo estar en Panamá, en Timbuktu, en donde sea. Puedo volver a construirme y volver a construir momentos y espacios sanos para mí, para mis hijos y mi familia. Claro, sí, porque como tú lo has dicho, creo que todo inicia desde el amor que tú tienes en ti. Y yo también te quería preguntar que ya viendo como que toda esta parte, ¿qué pasa después de soltar y toda la esperanza que trae? Ahora, ¿qué pasa según tú en una persona que no ha soltado o que no puede soltar? ¿Cómo la ves? ¿Qué características crees que tiene o cómo podría empezar a soltar? Ok, alguien que no suelta, primero la entiendo completamente porque he estado en esos Sí. momentos y sé que uno no quiere soltar, o sea, mi Ujú, empatía es absoluta. Mm, Segundo, siento que es momento de que pida ayuda porque es bueno también reconocer, así como uno puede reconocer las fortalezas, y por ejemplo en mi caso yo reconozco que mi fortaleza principal es la capacidad de amar que tengo, también tengo que tener la capacidad de reconocer mis debilidades. Y en ese proceso de reconocer mis debilidades, puedo reconocer, esto me está doliendo mucho, no estoy pudiendo soltar, me está haciendo daño. Y es una línea muy delgadita que tenemos que tener la capacidad de censar, porque si no la vemos, el daño sigue y nos lastima más y puede venir una depresión, puede venir una enfermedad. Las depresiones son somáticas y la piel empieza a dañarse y nos enfermamos físicamente y terminamos en el hospital y etcétera. Entonces, antes de que eso llegue o cuando empieza a llegar, levanten las alertas, las banderitas, decir, hey, 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 alto, aquí tenemos que hacer algo. Necesitamos hacer un alto y necesitamos ayuda porque no lo estamos pudiendo lidiar solo. Y el tercer pensamiento que se me viene es, estás perdiendo una oportunidad maravillosa de ver la vida con otros ojos, de volver a nacer, porque cada vez que algo se termina, algo comienza. Y si se termina algo que amaste mucho, recuerda que el amor está en ti. Si se termina algo que quisiste mucho, eso se queda en ti, el querer se queda en ti, el amor se queda en ti y puede volver a querer y puede volver a amar algo y volver a construir una nueva relación más sana, más no sé, con más momentos felices, algo que te enriquezca mucho más. Y eso estás perdiendo de sentirlo por estar aferrado a algo que no quieres soltar. ¿Ves? Entonces, eso es desde mi perspectiva pero siempre con reflexión. O sea, todo esto requiere mucha reflexión. Yo creo que también hay que hacer una diferenciación entre cuando suelto y reprimo, porque hay muchas personas que yo creo que confunden el hecho de que reprimen como que ya yo olvidé eso, ya eso no pasó, o sea, eso no es que sueltes. Y al ujú. final yo pienso que eso explota, tarde o temprano al final explota y por eso es importante que vayamos a terapia. Sí, en Exacto. estos días estaba escuchando a alguien que decía, no, yo lo solté porque es que ni siquiera me acuerdo. Y yo como,
Pues no, creo que, obviamente no le dije a la persona, no, eso es muy invasivo, pero poniendo ese ejemplo, eh, a veces pensamos que olvidar o que se nos olvide genuinamente. Por ejemplo, mi infancia. Yo no me acuerdo nada, yo sé que sufrí, pero no me acuerdo nada porque ya yo olvidé, yo lo perdoné, yo lo solté. Pero no necesariamente es que lo haya soltado, ¿no? Es porque ese dolor no se vivió quizás, ¿no? Hay como ese proceso de saber, ok, me pasó esto y esto y esto, y voy a pasar por un proceso en el que me permita soltar, perdonarlo, integrarlo a quien soy, y poder buscar otras alternativas, hacerme reparenting, lo que sea, o sea, muchas cosas, ¿no? Así es, así es. Y yo pienso que también la manera en la que las personas sueltan a veces no es la misma, porque yo recuerdo que mi abuela, cuando mi abuelo falleció, mi abuela se quedó en la casa, todos éramos como muy invasivos, ¿saben? Como que, ay, no, es que hay que sacarla para salir, para que se distraiga. No, al final eso no era lo que ella necesitaba en ese momento. Entonces ella ni siquiera sabía cómo decirnos a nosotros como que lárguense, en verdad no los quiero aquí en la casa, porque ella necesitaba pasar su tiempo, su espacio. Exacto. Es que sentir suena feo, pero sentir el dolor del vacío es necesario, Ujú. porque solo cuando te duele ese vacío te das cuenta que necesitas hacer algo por llenarlo o por trabajarlo, ¿ya? Pero repito siempre, o sea, no siempre lo vemos, el dolor nos bloquea, tú sabes que el cerebro o piensa o siente y a veces cuando estamos sintiendo no estamos pensando. Entonces sí es necesario pedir ayuda, em, el procesar toda esta transformación, porque es un volver a construir, significa ver de nuevo el origen, quién eres tú, dónde estás parada, cuáles son tus fortalezas, tus valores, tus principios, qué es lo que te hace estar aquí parada enfrente mío, y ser quien eres. Algo es, ¿verdad? Pero no lo estamos viendo porque estamos aferrados al dolor, Ujú. estamos aferrados a eso que se fue. Entonces, no, hay que hacer un alto porque tú sigues existiendo, tú sigues viviendo, tú sigues aquí. Y tu abuela debe haber tenido en mil ganas de decirles a ustedes que se vayan, porque ese dolor, ese vacío necesita que ella vuelva a ver sus espacios vacíos. Ahorita me acordé, bueno, o sea, no es que me acordé, pero estoy elaborando algo parecido con mi mamá. Mi papá falleció hace 2 meses y, y yo fui a estar con ella un mes entero. Y mi mamá me dijo al final, ¿qué voy a hacer de mi vida cuando usted se vaya? Y yo me quedé, dije, ok, es que no soy yo, es ella. Yo estoy nada más para sostener el primer momento, que es el más doloroso, y es el momento más crítico y de quiebre cuando alguien fallece o alguien se va. El primer momento sí se necesita de alguien que le soporte. Pero en adelante, con todo lo que amo a mi mamá, es necesario que ella sienta el vacío porque necesita volver a nacer. Y eso Ujú. no significa que yo la abandone, significa que yo esté pendiente de ella desde lejos, mi hermano también, mis hijas también, todos estamos pendientes de mi mamá por cualquier cosa, ya levanta el dedo y salimos corriendo a verla. Pero sí significa que le dejemos su tiempo y su espacio para que ella reorganice para que llore el duelo que tiene que llorar por el fallecimiento de su esposo de 56 años de estar juntos, y que en ese vacío ella entienda que ella sigue existiendo y que puede volver a nacer, a pesar de que tiene mi mamá 80 y pico de años, 84 años. Es todavía oportunidad de seguir creando. Sí. Y paréntesis a esto, el otro día me llamó, mi papá fue odontólogo y tenía el consultorio en la casa, y me dice, mi hija me dice, quiero vender los equipos de odontología de su papá. Y yo, ok, es que quiero construir ahí mi taller de arte. Entonces, y eso fue para mí una, wow, belleza. Ese es el sentido de la vida del que nos habla Víctor Frankl cuando dice, ¿por qué la gente sobrevive a los dolores más fuertes? Porque tiene un sentido de vida. Ujú. Y cuando tú le encuentras un sentido de vida, son estos pequeños proyectos. ¿Sabe qué? Ya no quiero ver el equipo de odontología de su papá. En ese espacio yo puedo hacer un taller de arte para mí. Entonces mi mamá acaba de encontrar a la mujer valiosa que habita dentro de ella, y tiene ganas de volver a nacer con el arte. Y tiene 84 años. Claro. Entonces, ¿ves? Es un proceso. Pero lo encontró. Ujú. Y qué importante es lo que decían de saber cómo suelta la otra persona, ¿no? Que soltamos diferente.
que a veces sí necesitamos estar con alguien y a veces quizás no, o necesitamos estar solos para vivir y pasar por eso, quizás por un momento solos, porque necesitamos digerirlo. Y eso es algo que podemos hacer nada más nosotros con nosotros mismos y es un proceso en que sí nos pueden ayudar, pero el que al final va a hacer ese trabajo internamente soy yo. Y es la persona que está pasando por eso. Entonces me parece muy importante al momento de acompañar a otra persona, entender y escuchar más que todo, como que observar cómo te está diciendo, que quizás no sea con palabras, cómo quiere pasar por ese soltar. Y acabas de decir algo importante. Cuando alguien se va, vienen un montón de consejeros alrededor, ¿no? Ujú. No, no te preocupes, ya lo vas a olvidar, tú lo vas a superar, tú puedes, no sé qué, ya va a venir otra persona. O sea, un montón de cosas que te descomponen, que en ese momento no es el momento apto para que te den recomendaciones. Ujú. Entonces es bueno aprovechar este espacio para decirle si tienes a alguien que está en duelo por lo que sea que haya perdido, ya sea fallecimientos o pérdida de noviazgo o pérdida de trabajo o cambio de país o lo que sea, primero permítele a esa persona sentir, porque no es lo que tú quieras, es lo que necesita esa persona. Ujú. Entonces, revisa esas recomendaciones que tú quieres dar por buena gente, porque obviamente estás preocupado o preocupada, pero piensa primero que cuando alguien siente un dolor profundo, no necesita una recomendación, necesita un abrazo, Ujú. necesita un te quiero y estoy aquí para ti. Es todo lo que necesita. Y en el camino de su duelo, tú le acompañas solamente con amor, con abrazos y con compañía y apoyo cuando necesite, pero no con dirección ni indicaciones de lo que tienes que hacer y ahora sí, no sé qué, y supéralo y qué sé yo, porque eso duele más. Las recomendaciones duelen más. Entonces, permítete acompañar a quien quieres en este proceso y cuando esta persona esté lista, entonces probablemente necesite ayuda psicológica, terapéutica, que es súper sana en estos casos, y luego verá a esa persona al ritmo que esa persona quiera volver a nacer. Ningún duelo es igual, Sí. cada persona es diferente. Entonces, como acompañantes también de quien pierde algo, pues démosle el espacio para que pueda reflexionar por sí misma, ¿sí? Y ahí es cuando empoderamos. Claro, y yo creo que con esto finalizaríamos lo que sería el episodio de hoy. Yo la verdad ya diré que me he llevado muchísimo, o sea, no tienes idea de este episodio, todo lo que me ha transferido. Creo que va a ser también para los que nos escuchan divino, un episodio la verdad es que único y para cerrar esta última temporada, esperamos también tenerte en próximos episodios, en las siguientes Con mucho gusto. temporadas. Así que bueno, estén pendientes para los que vienen y nos vemos luego. Bye. Gracias, gracias a ustedes.